Bueno, bienvenidos a todos y todas. Estamos en el conversatorio que pensamos desde el programa de Educación, Migraciones y Movilidad Humana, desde el Ministerio de Educación. Este conversatorio lo titulamos como Derecho a la Educación de Mujeres y Diversidades Sexogenéricas Migrantes. En este momento estamos en el marco de la actividad y la acción que propuso el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, que refiere a nosotras movemos el mundo y lo transformamos, de acción vinculada a la semana de las mujeres trabajadoras. Nuestro objetivo particularmente tiene que ver con poder pensar o intercambiar ideas y compartir conocimientos, tanto desde organizaciones y personas migrantes que trabajen en escuelas y en instituciones educativas. Entonces, en ese sentido, contamos con dos docentes que también son migrantes, que son Matilde Condori y Rose Pachuri. Ellas dos van a hablar un poco, hacer referencia sobre las experiencias que vivencian y trabajan en las escuelas, y Cristina y Ana Campelo, que son compañeras del Ministerio de Educación. Cristina forma parte, en realidad es coordinadora del programa de Educación y Memoria, y Ana Campelo es coordinadora del área de convivencia escolar. Entonces, en ese sentido, y por ahí para ir arrancando ya la actividad, los invito y les invito a pensar en torno a las siguientes temáticas que tienen que ver con reflexionar o poner en la mesa qué desafíos tenemos por delante, pensando la temática de la migración y el derecho a la educación desde una perspectiva feminista, y poder también dar cuenta de qué derechos ya garantiza la escuela, qué derechos queremos y deseamos que la escuela garantice, qué escuelas y qué escuelas soñamos y pensamos que queremos construir como ministerio y como militantes también de la educación. Sin más, les agradezco obviamente a las compañeras que están presentes, que gustosamente dieron su tiempo y sus ganas para sentarse a conversar juntas, y agradezco también a los compañeros que nos están ayudando en la coordinación y en la producción de la actividad. Así que la idea es que tengamos, que cada una hable aproximadamente 10 minutos, y que en ese sentido vayamos tejiendo diálogos en base a lo que vamos diciendo. Le voy a dar primero la palabra a Matilde. Matilde, si querés presentarte, después va a ir Rose o Rosa, después va a ir Cristina, y por último, así que yo me cierro el micrófono. De nuevo les agradezco, estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes esta actividad, y bueno, nos vemos. Mati, te paso la palabra. Bueno, gracias. Kamisaraki, Kuyakitanaka, Hilatanaka, Nayah Walikusistua, acá conversatorio Warminaka, ¿no? Estoy contenta, mi nombre es Matilde Condori, soy de orígenes aymaras, boliviana, de La Paz, y estoy muy contenta de participar en este conversatorio porque creo que nuestras voces migrantes aportan muchísimo a esta construcción, a esa educación feminista y intercultural que queremos construir en la escuela, ¿no? Bueno, yo migré el 2003, donde pude emigrar con uno de mis hijos, que es Caleb. Justamente él acá cursó todos los años de jardín, y bueno, estoy como un poco atravesado por todo lo que viví desde como madre primero, como mujer, como migrante y como indígena, ¿no? Porque en mi rostro claramente cuando alguien me habla ve un rostro indígena, ¿no? Bueno, pero sin embargo quiero contarles un poco que mi historia no solamente es individual, sino que somos seres colectivas, que a través de nuestras historias como mujeres migrantes y también docentes, porque también soy licenciada en comunicación social, haber logrado este título
desde la migración, desde un lugar donde no es mi país, y haber viajado muchas veces a Bolivia para poder lograr este título ha sido un desafío. Por un derecho como mujer que me planteé, también por un derecho a la educación y poder ser y soñar con esa profesión. Y segundo, también por el aliento que me dio mi madre, que es una mujer de Pollera, mujer indígena también, Juana Kisberg, que me decía en una frase muy, muy potente que decía: tenés que estudiar, hija, para que el marido no te humille. Eso me acuerdo constantemente porque era una mujer muy empoderada y que permitía que tanto varones como mujeres podamos estudiar. Vengo de un país pluricultural, multicultural, Bolivia, y bueno, de raíces, tiene varias etnias, por eso es el Estado plurinacional, ¿no? Porque tiene varias naciones, varias culturas indígenas. Sin embargo, después del colonialismo ha sido muy asentado, muy tomado por el patriarcalismo, ¿no? Y hay muchas familias, a veces permiten estudiar a los varones y a las mujeres no. Tengo compatriotas bolivianas muy amigas mías que vienen luchando y viviendo atravesadas por esto, porque decían las familias en Bolivia que les permitían estudiar a los varones y a ella no. Y ella, bueno, también por su historia de vida, tuvo que salir de la casa persiguiendo ese sueño de poder estudiar como mujer, ¿no? Bueno, atravesada con todas esas historias de Bolivia, que también está muy atravesada por el colonialismo, migro el 2003, persiguiendo ese sueño de poder ser profesional. Había salido bachiller allá y había terminado la universidad también allá, pero me casé y bueno, tuve mi nene, y por aspectos del destino me migré para acá con mi esposo, sin embargo siempre con el sueño de poder terminar ese título. Y acá también estudié docencia, y eso también para mí ha sido un desafío, porque creo que la escuela es el espacio donde se puede construir ese espacio de intercambio, donde aquello que por ahí, por ser migrantes, nos atraviesa la discriminación, la xenofobia y el hecho también de hablar una lengua nativa y no pronunciar bien muchas veces el español, ha sido símbolo y signo y motivo de ser discriminados, discriminades, a muchos niños y a muchos, incluso también padres y madres que participan de las escuelas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, el hecho de ser docente me ha posicionado, poder ver el hecho de ser docente me ha posicionado, poder ver esas necesidades que por ahí muchas veces no la podemos ver desde otro punto. Es distinto ser docente argentina que ser docente originaria o migrante, porque podemos poder ver esas necesidades, porque hemos estado en esos zapatos, nos podemos poner en empatía con aquellos estudiantes que han sido atravesados por aquello que también hemos pasado nosotros como mujeres, como migrantes, como indígenas, ¿no? Y me ha permitido ver eso y poder resaltar esas necesidades, trabajarlas en el aula, reconstruir esos estereotipos que muchas veces están instaladas en las aulas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Me refiero a eso porque he sido parte de una materia en el Instituto Superior Dora Costa, que está en la Bella 31, que forma docentes de primaria, y poder ser docente de esa educación, del EDI, Educación Intercultural Bilingüe, me ha permitido trabajar ese tema y poder transmitir toda esta experiencia que vivo como docente, y poder brindar herramientas, interpelar, permitir pensarse como dos futuros docentes. Una de ellas es poder ver las lenguas nativas que muchos de los migrantes de distintos países traemos acá a la ciudad de Buenos Aires o a todos los provincias de Argentina, ¿no? Las poblaciones migrantes muchas veces son de Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil,
y muchas veces traemos incorporar a la lengua. Y nuestra lengua no solamente transmite palabras que por ahí implican mucho de nuestra cultura, sino que una lengua transmite totalmente nuestra cosmovisión, nuestra forma de ser, nuestra cultura, ¿no? Muchas veces las palabras en aymara y en guaraní no se pueden traducir en español. Una sola palabra en aymara involucra muchas palabras en español o significados. Así como también nuestra lengua aymara usa 3 vocales, solamente 3 vocales, y el español usa 5. De esta manera, por ahí ha sido un impedimento para muchos niños, niñas y para muchos estudiantes también de esta escuela superior, una barrera para incorporarse y poder ver la lengua española, poder armar una oración, pero lo que hacemos es volcar tal vez esa debilidad, poderlo ver como una fortaleza, ¿no? Que podamos ver esas lenguas, que podamos haber un intercambio de esas lenguas que transmiten una cosmovisión, y hemos podido trabajar distintos temas como interpelarnos de qué manera, o si la lengua es motivo o algo, si han sido por ahí motivos de discriminación. Muchos de estos estudiantes de la Escuela Superior, el Dora Costa, del profesorado, han manifestado en esta clase, el EDI de Educación Intercultural Bilingüe, que justamente han sido como discriminados al ir a comprar un kiosco, al ir a comprar, o poder ir a la salita a sacar un turno, no poder por ahí hablar bien el español, han sido maltratados, ¿no? Han sido discriminados por no hablar bien la lengua española. Entonces, era un espacio abierto donde no solamente nos interpelábamos si hemos sido discriminados a través de nuestra lengua nativa, y también poderlas trabajar, ¿no? Poderlas trabajar para poder ver de qué manera, como docentes originarios, vamos a poder tener niños que también vienen de otros países con otras lenguas nativas, y de qué manera, como docentes, haber vivido esa discriminación, ahora nos posicionamos como docentes y poder trabajar esas interculturalidades, esos orígenes, esas culturas, y poder preparar al aula de la escuela como un espacio de intercambio, como un espacio de construcción, como un espacio que permita poner en valor esa cultura y esa lengua nativa, y no que sea un signo de discriminación, ¿sí? De vergüenza. Salió mucho esos temas. Es una materia en la que muchos decían, por primera vez estoy hablando mi lengua y me siento como que respiraban y sacaban el pecho, yo soy aymara, yo soy quechua, yo soy guaraní, y podían contar sus lenguas nativas y poder permitirse pensar las didácticas desde sus orígenes, permitirse tomar esas herramientas para poder preparar una clase, ¿no? Para construir ese desafío de esa escuela desde la interculturalidad. Esta interculturalidad que me permito decir que sería muy necesario que sea como un eje transversal para poder trabajar la educación en Argentina, ya que Argentina es también pluricultural, ¿no? Plurinacional. Sin embargo, no está visibilizado eso. Estamos viviendo una Argentina muchas veces homogénea, entre comillas, cuando no es así. Es una Argentina diversa, y eso en las aulas se puede manifestar, porque quienes vienen a las aulas son niños de la sociedad, de nuestros barrios. Nuestros barrios son multiculturales, multiétnicos. Así que como docente me permito tomar esas herramientas, trabajarlas. Esa es una de las experiencias que yo pude vivir como docente. La otra experiencia que también viví fue en un CENS, cuando me convocaron a dar una materia del inglés. Y yo sé inglés básico, y ahí le permito decir y hablar con la directora y con los profes, decir, ¿por qué no damos también lenguas nativas? ¿No? Es un CENS que está también en una villa en provincia, donde hay muchas familias de raíces quechuas y de raíces guaraníes, ¿no? De Paraguay y Bolivia. Y se ve eso en las aulas, en el CENS. Son jóvenes y adultos. Y ahí también preparamos un taller de lenguas nativas, donde empiezo con videos visibilizando a una Argentina diversa. Me ha ayudado mucho lo que son los videos guardianes de la lengua, que se lo puede encontrar en YouTube,
pero viendo a los tehuelches, que son parte de la Patagonia Argentina, ¿no? Y en cada clase los jóvenes, los adultos del censo salían admirados y sorprendidos que Argentina tenía esas culturas, ¿no? Cuando empezó a difundir el proyecto, empezó a proyectar el video de las tehuelches, me dicen, profe, y la podemos trabajar, les pregunto qué opinan de este video. ¿Sabían que había esta cultura en Argentina? Ellos decían, no, no sabía que había esta lengua en Argentina, no sabía que era parte de la Patagonia, pensé que eran de otros países, de esas tribus que por ahí eran de Bolivia, de Perú, decían ellos, porque no veían una Argentina diversa, ¿no? Ven otra Argentina. Luego empecé con otros videos más de provincia, viendo a la cultura quechua de Santiago de Estero, visibilizando otras culturas que son parte de Argentina, ¿no? Y también ahí quedaban muy sorprendidos. Y por otro lado salieron también voces, ¿no? Voces de culturas quechuas. Uno alzaba la mano y decía, profe, yo vengo de esa cultura, mi padre es quechua, yo vengo, no hablo eso, pero mi papá y mi abuelo hablaban. Me recuerda mucho a mi niñez, ¿no? Que quedaron como muy atrás. Eso se acaba de a poco. Y después, como una tercera etapa, ya empecé a proyectar videos de Bolivia, de pueblos originarios, pero también me interpelé a mí misma, ¿por qué empecé así? ¿Por qué empecé a mostrar una Argentina diversa? Porque había como un temor también al rechazo, porque me atraviesa también como mujer boliviana, originaria y docente. Me ha pasado que cuando en primera clase me he puesto frente a una clase, me preguntan lo primero y levanta la mano, profe, usted no es de acá, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué me preguntas eso? Y bueno, para un poco trabajarlo, ¿no? Y me dice, porque usted parece de Bolivia. Y digo, sí, soy de Bolivia, pero también me parezco a muchos de Jujuy o de Tucumán o de Salta. Y me dice, ah, sí, sí, es verdad. Bueno, eso se llama portación de rostro, como nuestro rostro ya empieza a contar, ¿no? A mostrar nuestra identidad originaria. Empiezo a trabajar con los estudiantes a partir de ahí y ha sido un desafío tremendo porque estoy atravesada por la interseccionalidad y no solamente yo, sino que muchas mujeres migrantes que queremos estudiar y queremos trabajar y queremos posicionarnos en roles que por ahí muchas veces incomoda a mucha gente argentina, ¿no? Porque es muy cómodo ver por ahí en trabajos dignos que estamos acostumbrados a ver a compatriotas bolivianos o peruanos por ahí tener un puesto ambulante, un puesto en una verdulería, que son trabajos muy dignos, que nosotros como mujeres migrantes, trabajadores migrantes, aportamos muchísimo en el área textil, en el área de la horticultura, ¿no? Donde hay mucho trabajo, pero que se sorprenden mucho cuando ven una docente al frente, boliviana y originaria, les causa sorpresa. Creo que de ahí, desde mi rol, también he empezado a deconstruir esos estereotipos, ¿no? Porque creo que los migrantes también podemos enseñar mucho y aquello que parece debilidad lo convertimos en fortaleza. A partir de nuestras raíces, ver esa aula y esos estudiantes, esas y esos estudiantes, puede permitir también contar sus raíces, contar sus orígenes, contar su cosmovisión, su música, su gastronomía y poder permitir que esa aula sea un espacio de intercambio intercultural. Gracias por ahí. Gracias a vos, Mati. Hermoso, hermoso todo lo que contaste. Me parece que da muchas puntas para reflexionar, muchas puntas para pensar y lo primero que se me ocurrió cuando te escuchaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien usa su lengua originaria en un aula, ¿no? Como qué otros mundos se abren siendo estudiante, por ejemplo, ¿no? Esas posibilidades que van dando las experiencias y que nos permiten tener herramientas para seguir profundizando y para seguir trabajando sobre la interculturalidad, que es un tema fundamental que nos compete. Así que gracias por estar acá y por todo lo que nos contaste. Le paso la palabra a Rosa, que está por ahí. Te pido, Mati, si podés cerrarte el micrófono, así no hay interferencias. Yo ahora me lo cierro. Rose, cuando quieras. Buenos días a todos. Mi nombre es Rosa, como dijo acá Emilia, también migrante boliviana,
y maestra recibida del Instituto de Formación Docente Dora Costa, que ahí hablaba un poco la compañera Matilde, y hoy por hoy también formando parte del equipo docente del mismo instituto, que la verdad que me llena de mucho orgullo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de migración, se nos viene, creo, a la cabeza, lo primero que se nos viene a la cabeza es muchas veces como migrantes, la frase que en algunas épocas fue como sonando seguido, digamos, ¿no? Migrar es un derecho. Y sabemos que desde tiempos atrás la migración se convirtió en tema de debate para quienes habitamos distintos espacios. No sé, desde muros que se construyen para contener las olas migratorias, incluso leyes de expulsión y proyectos de cárceles para migrantes, creadas justamente para eso, ¿no? Para excluir al que viene de afuera. En mi caso, bueno, con respecto a lo que significa para nosotras como migrantes feministas, creo que es un día más de lucha y de visibilización de los derechos migrantes. Y creo que a pesar de que en el año 2003 se sanciona la ley 25.871, que es la ley de políticas migratorias, la cual garantiza la protección del Estado a todos los migrantes. Una vez más, creo que seguimos exigiendo el cumplimiento y el ejercicio pleno de los artículos que dicta dicha ley. Y bueno, creo también que es un gran desafío seguir generando espacios de escucha y participación colectiva, ya sea desde la escuela o los distintos espacios que empezamos a ocupar, ¿no? Las personas migrantes, habilitando estos espacios con debates, dando lugar a que la palabra circule, y haciendo partícipes necesarios, no solo al que viene de afuera, entendiendo que la multiculturalidad es parte de nuestra esencia, ¿no? Al ser maestra y estar en el aula, creo, nos convertimos en referentes de los niños y niñas, y con la palabra habilitamos a que se genere otra forma de entender la realidad. Abrimos camino también para una sociedad más justa, más inclusiva, con ciudadanos empáticos y críticos también, ¿no? Que sean capaces de cuestionar y de transformar esa realidad que nos atraviesa. Y bueno, creo que el ejercicio y el uso pleno de nuestros derechos como personas migrantes es algo que tiene que suceder, puesto que se puede defender solo aquello que se conoce. Bueno, y a veces pensamos en cómo se puede trabajar para desarticular los problemas de vulneraciones que vivencian las personas migrantes en las escuelas, justamente, ¿no? Y como sabemos que en sus inicios la escuela tenía la necesidad de educar a las masas, ¿no? Y para ello homogeneizar a las poblaciones, dejar de lado las identidades de quienes accedían a la escuela, era una de las principales características. Hoy en día sabemos de que eso sigue sucediendo en algunas instituciones, para no decir muchas, lamentablemente, que la tolerancia hacia otras identidades culturales no incorpora la diversidad como un elemento constitutivo de un proceso pedagógico. Y aquí se ven incluidas también las migraciones internas, no solo los que venimos de países limítrofes, digamos, ¿no? Y pareciera ser que las vivencias que el estudiante trae consigo quedara de las puertas de la escuela para afuera, que al ingresar el uniforme blanco, que cubriera esa identidad que traen consigo, ¿no? Y el derecho a la educación creo que es un derecho fundamental para poder ser partícipes de la vida política, social y laboral. Y la escuela se convierte en un ente insustituible para que ese derecho sea garantizado. Sabemos que la discriminación existe tanto dentro como fuera de la escuela, y es nuestro deber de construir prejuicios, así como decía nuestra compañera Matilde, cuestionar, concientizar sobre temas importantes también como el racismo, como la xenofobia, como la homofobia, y
construir colectivamente formas de convivencia, creando lazos fuertes de tolerancia, de respeto e igualdad de oportunidades para todas y todos, creando interrogantes también en los chicos y en las chicas, aprendiendo a ponernos en el lugar del otro o de la otra. Y como docentes debemos trabajar los derechos humanos, los derechos de los niños y niñas, la multiculturalidad, no como un eje específico, ya que bien sabemos que están dentro de, son objetos de estudio, el 12 de octubre quizás solamente, ¿no? Así que me parece que eso es algo que también ahí contaba un poco Matilde, de cómo ella lo viene trabajando en su escuela, ¿no? En lo particular, por ejemplo, recuerdo, y esto todavía me emociona mucho, el día de mi egreso, ¿no? De mi egreso en el Dora Costa. Recuerdo que para mí fue un hecho como inaudito, porque en el día del egreso ver entrar las banderas de ceremonia de los distintos países, fue algo que me emocionó muchísimo. Nunca lo había vivido antes en ninguna otra institución. Como estudiante, claramente, quizás se pudo ver un poco en las prácticas que estuvimos haciendo, pero como estudiante nunca lo pude vivenciar, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que me emocionó muchísimo. Y es algo que queda, ¿no? Marcado en cada una de nosotras, que nos identificamos, que venimos de afuera, y me parece o pienso cómo eso genera una infinidad de emociones, de sentido de pertenencia y de identidad de quienes habitamos ese espacio, ¿no? Y también pienso cómo esas prácticas tan diversas en las escuelas repercuten en nosotros como estudiantes, que era lo que decía recién, ¿no? Dándonos a entender que se piensa en el sujeto que aprende como un sujeto de derecho, y que creo que eso es algo que debería seguir sucediendo o que debe seguir extendiéndose en todas las escuelas. Y nada, pienso que debería seguir reproduciéndose. En mi trayectoria como estudiante, por ejemplo, nunca me pasó. He venido de transitar distintas instituciones educativas, y así como contaba también Matilde, cuesta un montón poder acceder a ese derecho a la educación. Sabemos que la burocracia para entrar a una institución pública se hace súper difícil. Pero bueno, hoy como maestra me satisface decirlo, que de alguna manera, ¿no? Ver que estas prácticas de identidad se reproducen en instituciones y que tienen objetivos claves, que es una forma de concretar derechos, la inclusión y todo lo que muchas veces solo quedan plasmados en la currícula, pero en el día a día no lo vemos, o lo vemos un 12 de octubre y después se terminó todo ahí. Así que también pienso que esto abre muchas miradas, ¿no? Esto que rescato lo que decía Matilde, ¿qué pasa cuando una mujer migrante irrumpe en espacios como la escuela? He tenido experiencias similares a la que cuenta Matilde, de apenas te ven, tu rostro ya indica de que no sos de acá, y te dicen o sos de Perú, o sos de Bolivia, o sos de Jujuy, que es algo que comúnmente nos toca atravesar, ¿no? Y ahora lo veo desde el lugar de maestra, que cómo atraviesan esas situaciones los chicos y chicas también de nuestra escuela, ¿no? Y ahí creo que es donde debemos saber usar las herramientas claves para trabajar respecto a la diversidad cultural. Y cómo entender de que decir boliviano o boliviana no sea un insulto. Cómo abordamos esos temas cuando sucede tanto con los chicos y chicas, o como maestra migrante, o entre pares también, porque suele suceder. Repito, es algo a lo que nos seguimos enfrentando día a día, ¿no? Y cómo pensar de qué problemas existen para el acceso a las instituciones educativas. Cuando comenzaba esta charla, hablaba un poco de la ley de migrante, que, bueno, en su artículo 7, por ejemplo, dice que
lo voy a leer, que en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno a un establecimiento educativo, ya sea público o privado, nacional, provincial o municipal, primario, secundario, terciario o universitario, y que las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto a los trámites, correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. Sabemos que esto no sucede, y sabemos lo difícil que es el ingreso a las escuelas u otras instituciones para quienes migramos, y que generalmente también las personas migrantes desconocemos estos derechos que tenemos. Y cabe destacar que los encargados de garantizar el cumplimiento, la difusión y el conocimiento de estas leyes o de estos derechos, poco y nada hacen para que quienes migramos podamos hacer respetar ese derecho, ¿no? Contamos, pero también desconocemos de espacios de contención de migrantes a quienes se les ha vulnerado sus derechos. Muchas veces migrar es sinónimo de necesidad, y la mayoría de los jóvenes termina desistiendo de ese derecho a poder estudiar, ocupándose así de empleos con más precariedad, que también rescato ahí lo que hablaba la compañera Matilde, ¿no? Pareciera ser que de acuerdo a la nacionalidad hay un trabajo específico para cada migrante, por así decirlo, ¿no? La reacción casi espontánea frente a los extranjeros. Bueno, aquí vemos cómo aparecen el prejuicio, los estereotipos, el estigma. Así que también es importante mirar esto que sucede exclusivamente con los migrantes, que esto sucede exclusivamente con los migrantes de países limítrofes, porque, por ejemplo, no nos imaginamos un migrante europeo trabajando en la construcción, que generalmente es un trabajo para bolivianos, por ejemplo, ¿no? Creo que eso por eso digo, tiene que ver mucho con los prejuicios, que también viene acompañado de otros temas tan importantes que también son el racismo en la escuela, ¿no? ¿Y quiénes acompañan a las infancias y a los adultos en ese sentido? Y generalmente son organizaciones, en algunos casos la escuela, o espacios de apoyos escolares, asesorías jurídicas gratuitas que generalmente están en los barrios más vulnerados. Por ejemplo, traigo acá el ejemplo de la 31, ¿no? Que suelen haber esos espacios que capaz yo desde otro lugar no los conozco. Y pensar también cómo transitan las maternidades y paternidades quienes son migrantes y concurren a las escuelas. Y aquí me parece súper importante contar un poco la experiencia del Dorita, de cómo el Dora Costa, el profesorado, pensó en las estudiantes, mamás que tienen que decidir o estudiar o quedarse en la casa cuidando a los chicos, cocinando y cumpliendo todos los roles, ¿no?, que se nos impone. De cómo el Dora Costa pensó en ese sujeto o en las personas, en las mujeres más específicamente, creando, por ejemplo, la guardería donde los chicos y chicas o hijes de nosotras, las estudiantes, se quedaban mientras nosotras como mamás estábamos estudiando. Esto es algo que no se ve muy a menudo, o por lo menos yo nunca lo vi en otras instituciones por donde pude transitar. En el Dora Costa se pensó esto desde un primer momento, como era parte de ese proceso el que transitan las mujeres, las mamás que vivimos en el barrio. Entonces, al habilitarse una guardería, podíamos ir a estudiar tranquilas, porque sabíamos que los chicos estaban en una guardería, que estaban al cuidado de una maestra jardinera. Esto creo que es fundamental, es garantizar el derecho que tenemos las mujeres a poder habitar estos espacios, que cada día, bueno, por suerte estamos llenando, ¿no? Sabemos de que la maternidad es un tema que nos atraviesa en general a todos los cuerpos gestantes, desde el hecho de ser madres para sentirnos realizadas, siendo que desde que nacemos, esto que decía recién, ¿no?, la sociedad nos otorga un atributo, nos otorga atributos culturales,
según hayamos nacido, hombres o mujeres, y tenemos en claro que vivimos en una sociedad patriarcal, que a pesar de tantas luchas y leyes dictadas, no se equipara en nada los espacios que ocupamos las mujeres, lamentablemente, ¿no? Está la jerarquización y los privilegios. Así que bueno, esa es un poco la experiencia que traigo acá para contar, y agradezco su atención. Cedo la palabra a la coordinadora. Bueno, muchísimas gracias, Rose. A mí sigue pareciendo fundamental que con ejemplos, que con las experiencias, que trayendo al territorio podamos seguir reflexionando y podamos trabajar en base a esas herramientas para seguir abriendo camino a garantizar el derecho a la educación de todos, y en este caso específicamente de las personas migrantes. Ahora sí le doy el paso a mis compañeras del Ministerio de Educación, que nos van también a desarrollar algunas herramientas, algunos ejercicios que se vienen realizando desde el Ministerio. Quiero decir que estas compañeras son referentes muy importantes en el Ministerio. Así que, bueno, les paso la palabra a ellas y seguimos. Cristina. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero a las compañeras del Ministerio, y también muchas gracias a las compañeras Matilde y Rose, que nos compartieron sus experiencias, pero también sus reflexiones en torno a las prácticas educativas y en torno a, bueno, los distintos problemas sociales con sus variadas dimensiones que atraviesan la problemática migrante y específicamente la problemática de las mujeres en el campo de la educación. Primero, contarles un poco a todos los que nos escuchan de que, bueno, tanto Ana como yo formamos parte de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, que es una dirección que depende de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural, ¿sí? Y nosotros dentro de esta dirección tenemos distintos programas, ¿sí? Uno es el programa de Educación y Memoria, al que coordino, como mencionó Emilia. Ana trabaja en el de Convivencia Escolar, y tenemos compañeras que coordinan otros programas, que son los programas de ESI, el programa de salud en el ámbito escolar, ¿sí? Digamos, esta dirección tiene digamos, como propósito así general, un poco para poner en contexto desde el lugar, ¿no?, que hablamos. Tanto Ana como yo vamos a hablar desde este lugar que tenemos, aunque tenemos otras identidades y pertenencias a distintos espacios. Hoy vamos a hablar desde este lugar, ¿no?, desde nuestro rol como coordinadoras de dos programas que están vinculados a la promoción y garantía de los derechos humanos. Podemos decir que no somos los únicos programas ni la única dirección que se ocupa de los temas de derechos humanos. El Ministerio de Educación en distintas áreas, como también las compañeras que se ocupan de los temas de movilidad de migrantes, también se ocupan de temas de derechos humanos. Hay distintas áreas, pero bueno, específicamente en lo vinculado a género, ESI, convivencia, salud y los temas de memoria, que en este sentido se enlazan en esta dirección, porque bueno, la memoria de los acontecimientos del pasado reciente en la Argentina como un modo, ¿no?, de recurrir al pasado para pensar el presente y construir una idea de futuro, ¿no?, con estas marcas identitarias que tenemos como sociedad. Como, digamos, un poco para poner también en diálogo con lo que decían las compañeras, con la cual creo que tanto Ana como yo vamos a compartir, que compartimos las miradas sobre los distintos aspectos que ellas señalaron. Creo que algo de lo que marcaron muy claramente es esto que podemos pensar un poco todos juntos, qué pasa en esta distancia con lo que dicen las leyes y lo que pasa en la realidad, ¿no? Acá la compañera comentaba la ley de migraciones, pero también podemos comentar sobre la ley nacional de educación y un sinnúmero, infinidad de leyes que forman tanto lo que es el cuerpo jurídico local como internacional, que están encaminadas o prevén, disponen la idea de el respeto a los derechos humanos en general y en particular de poblaciones vulnerables o determinados grupos que están en posición de desigualdad, como son las personas migrantes, las mujeres, los niños y niñas. O sea, acá en el transcurso de esta charla creo que todas tenemos alguna ley, algún artículo, varios artículos que mencionar,
pero sin embargo, como decían las compañeras, en la realidad, en lo que tiene que ver en el mundo de las prácticas, digamos, de la convivencia social y escolar, esos derechos no se cumplen muchas veces en la realidad, o, como decía Rosa, es difícil el cumplimiento, ¿no? Estas cuestiones burocráticas, por un lado, desconocimiento muchas veces de las normas, entonces impedimentos para acceder a los derechos. Entonces, por un lado, me parece que algo que podemos pensar en esta mesa de forma conjunta es que, bueno, tenemos una cantidad de leyes muy buenas en Argentina, de hecho con alto reconocimiento y valoración internacional, pero tendríamos que pensar en el orden de las prácticas, qué es lo que pasa entre esas leyes y la aplicación en la realidad. Y ahí también aparece el campo que también se señalaban tanto Matilde como Rosa, que me parece que tiene que ver con las representaciones sociales, ¿no? Porque ahí como que se produce un choque entre lo que sabemos o que conocemos de los derechos y lo que pasa en el campo de lo que las sociedades se representan en torno a los otros sujetos, la construcción de la otredad, que seguramente Ana va a desarrollar un poco mejor, pero me parece que ahí tenemos una serie de preguntas para hacernos, tanto como ministerio, como docentes, porque también nosotras, como decían las compañeras, somos mujeres, somos docentes, tenemos un rol en las políticas públicas, un compromiso y un rol que nos compromete a gestionar políticas públicas. Estamos atravesadas por todas esas identidades. Quería decir algunas cositas así generales que tienen que ver un poco con el derecho a la educación, que es como es el tema del ministerio, ¿no? El ministerio se ocupa de garantizar el derecho a la educación, y en sí hay como una obligación así general que tiene que ver con el funcionamiento de un sistema educativo que, desde las experiencias que también reflejan las compañías, es un sistema educativo que existe. O sea, nosotros no podríamos decir no existe un sistema educativo que por su ley acoge a todos y a todas, pero sin embargo, el acceso tanto a la educación como el estar en la escuela está atravesado por múltiples situaciones de discriminación o de violencia, ¿sí? o incluso de violación a ese derecho por distintas circunstancias. Y ahí me parece que compartimos también esta mirada que los derechos no los podemos pensar exclusivamente de un aspecto únicamente jurídico, porque si fuera solo mirar eso, el mundo no tendría problemas, ¿no? Hay una serie de dimensiones que también señalaron las compañeras que tienen que ver con otras categorías, que es cómo se construye el poder, ¿sí? Con el racismo, con la xenofobia, ¿sí? Que son todas dimensiones del poder. Y el patriarcado, por supuesto, que es una estructura de poder y de dominación que penetra en todos los ámbitos de la vida social y de la vida familiar. Y en eso coincidimos, creo vamos a coincidir todas, que eso impregna tanto los ámbitos públicos como los privados de nuestra existencia como mujeres, y podemos verlo también en las escuelas y en las aulas. Entonces es pensar tanto el plano jurídico como ese plano de las dimensiones más, si se quiere, sociológicas, podemos ponerlo, esas dimensiones que tienen que ver con lo cultural, con el poder, con lo social, para poner un poco un paraguas para pensar los temas. También nosotros, y creo que ahí también las compañeras estamos todas por ahí bajo la misma bandera, creo que todas como docentes y como personas que actuamos en el campo de la educación, creemos firmemente que la educación es un derecho que, si bien los derechos humanos no tienen jerarquía, creemos firmemente que la educación es una puerta de acceso a otros derechos, ¿no? Si bien teóricamente no podríamos afirmar eso, pero sí podemos afirmar en el plano de la realidad y de la práctica que la posibilidad del acceso a la educación es una puerta para abrir otros derechos, ¿no? La escuela es donde no solo los derechos se aprenden, sino se viven, como decían las compañeras. Es la posibilidad, es el ámbito, uno de los ámbitos privilegiados del espacio, si hablamos en términos de espacios públicos, donde empezás a construir acuerdos, donde se pone en realidad en juego la convivencia. Entonces ahí como que el derecho a la educación, si bien no es el derecho más importante, sí pensamos que es un derecho desde el ministerio y desde la dirección que abre puertas a otros derechos. Sí, brindamos la posibilidad de acceder y también de demandar los derechos. Y en ese sentido me parece que hay algo de lo que decía Rose por ahí, que también para pensar en la práctica educativa, que tiene que ver con de qué manera enseñamos esos derechos, ¿no?
¿no? Como los enseñamos solamente cuando viene una fecha que nos convoca, los enseñamos porque están en el currículum, los ponemos en práctica en la vida institucional y en las relaciones y en los vínculos que están en la escuela. ¿Cómo pensamos esos derechos? ¿Pensamos esos derechos como derechos para todos y todas, o derechos en tanto haya alguna facultad que me interpela única e individualmente a mí como sujeto, ¿no? Entonces ahí me parece que hay toda una reflexión que debe realizarse en torno a cómo ingresan los derechos a la escuela, ¿no? Cómo ingresan y qué formas adopta el trabajo con los derechos en las escuelas. Por supuesto, también coincidimos, y seguramente todas, de que es un tema transversal. Creo que, y comparto también esta mirada de pensar la interculturalidad como un tema transversal, que debería incorporarse más allá de la especificidad de la modalidad intercultural bilingüe, ¿no? Me parece que es una arista de digamos, dentro de los temas transversales, la interculturalidad, creo que por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires, o lo que vemos también siendo ciudad, nosotros estamos en un ministerio que es nacional, pero muchas veces tenemos que hacer también el ejercicio de pensar con una perspectiva, vivimos en la ciudad de Buenos Aires, estamos muy impregnados por lo que pasa en este contexto, pero es algo a pensar. Y quiero también ponerlo un poquito en esta charla en el plano de que cuando pensamos estos temas, y específicamente nos ponemos a pensar los derechos de las personas migrantes y con perspectiva de género, creo que estamos hablando de ampliación de ciudadanía, ¿no? Este concepto que se suele escuchar mucho y reiteradamente, y que es un concepto que está todo el tiempo vigente, ¿no? Esta pregunta por a quiénes incluye la ciudadanía, o lo que tenemos por ciudadanía, ¿no? Y siempre hay sectores excluidos de esa ciudadanía, entendida como la posibilidad del ejercicio de los derechos, ¿no? Acá estamos hablando de ese concepto. Entonces también me parece que el tema hay que incorporarlo, la problemática migrante y la perspectiva de género, para pensar la democratización de esa ciudadanía, que me parece que va atada, no sé después Rosa, ¿qué te parece a vos y a Matilde? Y me parece que esa ciudadanía que nosotros podemos entender como este concepto donde las personas, como seres humanos, acceden a los derechos en un contexto de una sociedad democrática, sigue anclada en la escuela esa vieja concepto de ciudadanía en donde el sujeto tiene derechos en función de su nacionalidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan a aparecer todos esos estereotipos que ustedes comentaban, y que Ana seguramente va a comentar como cuestiones más específicas de la convivencia, donde sigue, pese a todos los esfuerzos muchas veces, porque muchas veces hay muchísimos esfuerzos, de hecho del Ministerio de Educación de la Nación, una cantidad enorme de materiales educativos, muchos que señalaba Matilde, o los distintos ministerios de educación del país, que están encaminados a correrse de esas construcciones. Sin embargo, lo que sigue operando en el discurso educativo de muchos docentes es esa vieja concepción donde se ata la ciudadanía, la nacionalidad, y a quienes tienen más o menos derechos en función de esa identidad o esa condición jurídica, en definitiva, ¿no? Entonces me parece que esa es otra cosita que quería como comentar, que me parece que nos vas seguir ayudando a pensar a futuro, ¿no? Porque creo que, no sé, Emilia, vos cómo pensás, pero es como una de las tantos encuentros que vamos a tener para seguir pensando los derechos. Y a veces me parece que hay otra cosa que hay que seguir pensando en la escuela, que tiene que ver con, creo que vos, Rosa, lo decías, de migrar es un derecho, o Matilde, o ambas, o no sé, hicimos esta referencia, y que es algo que hay que seguir nombrando, ¿no? Porque es como que los prejuicios se imponen frente a esta afirmación y borran el sentido. O sea, emigrar es un derecho desde hace mucho tiempo, que emigrar es un derecho, no es que es un derecho nuevo, que aparte surgió con la nueva ley de migraciones, que tiene ya unos años, pero es la nueva ley porque reemplaza una vieja ley de la dictadura, de la última dictadura militar. Hay que seguir insistiendo en trabajar este concepto como tema de enseñanza dentro del campo de los derechos humanos. ¿Por qué lo digo esto? Porque teniendo en cuenta esta arraigada concepción sobre la ciudadanía vinculada a la nacionalidad, se sigue dudando de que emigrar sea un derecho, ¿sí?
y es uno de los derechos fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. Solo para hacer como un poquito como de historia, entre comillas, y porque tiene que ver con los temas de memoria, pensemos que el andamiaje, la construcción del campo de los derechos internacional de los derechos humanos se da después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, donde uno de los problemas centrales, o uno de los primeros problemas, además de todo lo que tiene que ver con el proceso del genocidio, uno de los primeros problemas que aparece con la Alemania nazi es el problema de los migrantes, ¿sí? Porque recordemos que en la conferencia de Vienne, cuando empiezan todas las políticas raciales en Alemania antes de que empezara la guerra, cientos de miles de judíos de Europa piden asilo, refugio, piden visas para migrar, porque saben lo que va a venir, y la mayoría de los países, o sea, no hay casi ningún país que acepte en ese contexto migraciones. O sea, hay una reunión en una convención internacional y un país acepta judíos, y el problema de la migración, el problema del derecho a poder cambiar el lugar de residencia es un derecho central que aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea que, digamos, acá vuelvo sobre cómo reflexionar. Es un derecho desde hace mucho tiempo. Sí, desde hace mucho se ha definido que las personas tienen derecho a cambiar el lugar de residencia y elegir otro lugar en donde vivir. Y tiene que ver, como decía bien la compañera, más allá de las motivaciones, ¿no? Las motivaciones son variadas. Sí, debemos reconocer que si miramos un poco el panorama internacional, la mayoría de las migraciones se deben a situaciones de violencia, por guerras, por conflictos sociales, situaciones, personas que buscan una mejor calidad de su vida o un proyecto nuevo de vida, ¿sí? En general, con situaciones más complejas o menos complejas, pero siempre hay personas que se mueven alrededor del mundo buscando que sus derechos sean garantizados. No quiero ser medio plomo con esto, pero me parece que sí, digamos, hoy lo pensaba, antes repasando un poco mi charla, a ver qué iba a decir, también quería ver qué decían las compañeras, ¿no? Pero digo, bueno, o sea, esto de derecho a migrar es un tema que hay que seguir insistiendo en su abordaje. Por ahí estamos más habituados en la escuela a trabajar como un tema histórico las migraciones, ¿no? Bueno, ¿cuáles migraciones fueron las primeras? ¿Cuáles fueron las segundas? ¿Cuáles fueron las migraciones recientes? Como una problemática de la población, si se quiere, demográfica, pero pensarlo en el campo de la construcción de la ciudadanía me parece que hay mucho terreno ahí para seguir andando. Y no quiero dejar de contar así algo que tiene que ver más con un poco con las fuentes, que es con lo que trabajamos muchísimo en educación y memoria, para anudar algo que apareció tanto en las conversaciones de mis compañeras, en ambas compañeras, tanto en Rosa como Matilde, que es cómo atamos el problema o la situación de los migrantes, que insisto por ahí en ponerlo en el marco que hablar de migrantes es hablar de una condición social, más que no es un estatus jurídico, o sea, no hay personas migrantes, sino hay personas que tienen derechos, anudar esta cuestión a la cuestión del racismo y la xenofobia, ¿no? Y acá vuelvo un poco al ejemplo histórico que nos da como puntapié para la construcción de todo lo que es el andamiaje jurídico de los derechos humanos, que es que en ese marco donde los judíos quieren salir de Europa por la persecución racial, los informes de los países que concurren a esa conferencia, los informes diplomáticos, hay muchos documentos y fuentes, cuando dicen que desrecomiendan, por ejemplo, hay documentos en Chile y en Argentina que son los que conozco, que puedo comentar, que me parece interesante para pensar, los diplomáticos que concurren a esa conferencia donde se debate si los judíos sí, si los judíos no, brindan informes a sus países diciendo que, justificando por un lado las leyes raciales, y decir que recomiendan que emigren judíos a la Argentina por estas características que el propio régimen nazi hace. Incluso en Chile hay documentos donde dicen, que refieren que sería muy lamentable autorizar ese tipo de migraciones, porque si se mezclaran con las poblaciones indígenas de Chile, tendrían a futuro en Chile generaciones feas, de gente fea, ¿sí?
Entonces, digo, me parece que tenemos que seguir trabajando sobre estas concepciones porque son muy arraigadas y vienen desde mucho tiempo atrás. Y por supuesto comparto que ya los temas de derechos humanos, que es, digamos, por ahí el paraguas más grande que podemos poner, tenemos que pensarlo desde la interseccionalidad, que también es un concepto que las compañeras trajeron, ¿no? Pensar también con una mirada más compleja, ¿no? No es lo mismo ser mujer, migrante, indígena, ¿sí? Y tener ciertas características que lo encasillan, por alguna manera le ponen unas ciertas etiquetas, donde la desigualdad se hace aún más profunda. ¿Qué más les quería decir? Me quedo como con un montón de cosas para pensar desde mi lugar, desde mi rol como coordinadora de un área que se ocupa de pensar y construir memorias, ¿no? Memorias no solo de los genocidios, sino memorias de las luchas por los derechos. Me quedo pensando en que tenemos que seguir trabajando sobre la construcción de una ciudadanía que reconozca los derechos humanos como derechos que realmente son derechos de todos y todas y todes. Sobre todo para que los ciudadanos puedan participar de discusiones y debates desde algún marco, ¿no? Que puedan tener una mirada crítica de la realidad, pero hablando desde algún marco interpretativo de esa realidad, que por sobre todo sea un marco que permita tener debates democráticos. Y también un poco lo fui anotando también pensando en las cosas que dijeron tanto Rosa como Matilde, en trabajar en develar y transformar todas esas relaciones de poder que atraviesan estas situaciones de desigualdad. Pero bueno, ahora me parece que está bueno que Ana comparta también otra mirada para pensar estas cuestiones y bueno, pensarlo también como una charla que continúa, que va a continuar. Gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Soy Ana Campelo, coordino el área, ya lo anticipó Cristina, de convivencia escolar del Ministerio. Gracias Emilia y equipo por la invitación y pido disculpas por el ruido ambiente porque hoy a la mañana me colapsó internet, me trasladé rápido a un bar y en el traslado me olvidé el micrófono. Así que bueno, espero que no sea mucho obstáculo. Pensamos la discriminación y la xenofobia como problemáticas del lazo, del tratamiento que una sociedad hace de las diferencias, del tratamiento que hace de la otredad, del modo en que se arregla con los conflictos. En este sentido, y sobre todo cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que son seres en pleno proceso de constitución subjetiva, lo encuadramos dentro de la problemática y la formación que llamamos para la convivencia, para la experiencia de vivir junto a otros. Por tanto, me interesa compartir nuestro enfoque desde el área y para ello analizar, si quieren primero, algunos dispositivos con los cuales nuestra sociedad intenta dar respuesta al problema de la violencia en las escuelas y sus efectos en la subjetividad y en el lazo. Vivimos en una sociedad que empuja el miedo, que manda a temer. Cámaras de seguridad, detectores de armas, la política de tolerancia cero y su versión escolar del 3 faltas y estás afuera. Me estoy refiriendo a medidas, si quieren, más de los Estados Unidos, pero que también han tenido su expresión, si quieren, un poco más benévola, pero en nuestro país. De hecho, saben que una jurisdicción solicitó y fue rechazado por la Defensoría instalar cámaras de vigilancia en las escuelas. En una provincia nuestra, una directora propuso llevar mochilas transparentes para saber qué es lo que los chicos tienen adentro. He visto alguna vez algún folleto donde se propone personal de vigilancia identificado con chalequitos en los recreos. Bueno, son todos dispositivos que con su sola presencia nos indican ver en el otro una amenaza, una fuente de peligro.
Pareciera que un nuevo imperativo de época nos comanda, temed los unos a los otros. Cuando el otro es un enemigo, la lógica que predomina es la de la disensión, la de segregación y hasta la eliminación del otro. Es él o yo. Esto, la verdad que es muy complejo, porque el otro vuelto amenaza es el otro rechazado. Y obtura una construcción, si quieren, central, que los chicos tienen que hacer en la escuela, que es la construcción de la noción del otro como semejante, que es aquel diferente a uno mismo, pero con idénticos derechos. Los chicos no nacen, ni nadie nace capaz de tener en cuenta al otro como semejante, eso es una construcción, es parte de la formación fundamental de la escuela, pero la verdad que estos dispositivos terminan siendo lo que llamamos iatrogénicos, que de otra manera podemos decir más casero, es peor el remedio que la enfermedad, porque no solo son ineficaces para solucionar el problema, de hecho habrán visto en las escuelas de Estados Unidos, ni los detectores de armas ni las cámaras de vigilancia solucionan, por el contrario, si ustedes ven la película Elephant, que remite a la tragedia de Columbine, ¿dije bien? Bueno, perdón si me equivoqué de hecho, van a ver que hay detectores de armas y sin embargo no evitan el trágico y fatal desenlace. Entonces, les decía, no solo son ineficientes, sino que agravan la fragmentación del lazo. ¿Qué es lo que está a la base de la violencia en nuestras sociedades? Por tanto, les decía, son iatrogénicos. Obturan la noción del otro, la construcción del otro como semejante, que por otra parte supone tolerar la X, el enigma, que significa siempre el otro. Y es inherente, por definición, el otro es un enigma. El encuentro con el otro, con lo radicalmente diferente. Es la lógica, si quieren, que el filósofo italiano Espósito denominó la lógica inmunitaria, sirviéndose de las enfermedades autoinmunes en las que el cuerpo, en nombre de la defensa, produce las condiciones para su propio ataque. Y Andrea Botas, una psicoanalista argentina, se refirió a ellas como paradojas de la seguridad. ¿Por qué? Porque en nombre de la seguridad terminamos atentando contra la misma sociedad. Bien, en la vereda de enfrente de la lógica inmunitaria, la lógica comunitaria. Nuestra apuesta es a la restitución del lazo, que es aquello que nos mantiene como unidos como sociedad y que hace que seamos justamente un entramado social y no un mero conjunto de personas. Fragmentado tras las políticas de implementación neoliberales y que, como les decía hace un rato, es fundamental porque justamente es lo que está a la base de la violencia. En ese sentido, si quieren, la escuela en sí es una apuesta al lazo. La apuesta a la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la vida escolar, que es además, perdón, escuché muy poco por el ruido del ambiente, pero creo que lo debe haber dicho Cristina, que es un derecho. Además, no es una gentil concesión que los hacemos los adultos, sino que es un derecho de niñas, niños y adolescentes. A ofrecer oportunidades para que todos y todas y cada uno puedan ser reconocidos, por un rasgo que lo haga sujeto único, singular y irrepetible. Perla Selmanovich llama esto, y me gusta su expresión, políticas de reconocimiento, y que supone ofrecer recursos identificatorios que posibiliten a las y los adolescentes, y si focalizo en los adolescentes es porque justamente es una etapa de resolución identitaria, la salida de la adolescencia requiere en algún punto tener alguna resolución a las preguntas acerca de quién soy y quién quiero ser, que son las preguntas identitarias, pero sin necesidad de diferenciarse en contra de otros. Según datos del INADI y de las denuncias que recibe el INADI entre 2018 y 2019, la escuela, luego del ámbito laboral, es el ámbito educativo, el segundo ámbito donde se denuncian situaciones de discriminación, que no quiere decir que sea donde más suceden, simplemente es el conteo de denuncias recibidas en el INADI. Pero por otra parte también en las aulas confluyen todas las representaciones para la apertura hacia la interculturalidad.
para la comprensión de la contextualización histórica de los diferentes grupos sociales y el reconocimiento de la desigualdad de oportunidades en el marco, como comentaban mis colegas anteriores, de los derechos humanos. Creo que como docentes hemos tenido la oportunidad, en mi caso, de ver lo fuertemente movilizador que resulta la visibilización de las historias migrantes. Como decía Matilde al principio, son historias individuales, pero también son historias colectivas. Bueno, en definitiva, para incentivar el encuentro, entendiendo las diferencias como enriquecedoras para el conjunto social. Es lo que quería compartir hoy con ustedes, y si les parece, Emilia, seguimos con un espacio de diálogo, de conversación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana, y gracias, Cristina, que me parece que estuvo muy buena la presentación de las dos. Yo, a mí me gustaría decir como algunas cositas y como abrir a ver si alguna se quedó con algo más, con ganas de decir algo. Ahí la veo a Mati que me levanta la mano, estoy del TEL, así que no sé si Rose me está levantando, pero como quería traer algunas, como un ejercicio de lo que fueron diciendo, porque me parece que podemos ir haciendo un hilado que tiene que ver con las áreas que estuvimos trabajando, que estoy muy de acuerdo que el paraguas que une todo es el de los derechos humanos, y en ese sentido el desafío de trabajarlo desde ciudadanía y también ciudadanía y ética, ese derecho migrante como fundamental. Una cosa que pensaba en una de las reuniones que tuvimos como programa, una compañera de Ni Una Migrante Menos trajo la idea del desafío, que para ella era también pensar la memoria como una memoria migrante, ¿no? Como qué pasaba con ese vínculo, qué pasaba con esas pedagogías que también aparecen invisibilizadas o aparecen corridas del eje. Entonces me pareció muy interesante poder volver a traer esa idea acá, traer la idea de pensar cómo ese vínculo entre el pasado y el presente nos une con un vínculo a futuro, y también es un desafío porque, así como mencionaron Rose y Mati también, nos sigue interpelando y nos interpela seguramente nos va interpelando de maneras distintas en Ciudad de Buenos Aires, en otros lugares del país, pero también en otros momentos, ¿no? Entonces, ese desafío me parece que es algo con el que nos podemos quedar, como qué pasa con esas pedagogías, cómo se convierten y cómo también las traemos como un contenido a nuestras clases. Otra cosa que me he pensando específicamente vinculado con esto es cómo la matriz eurocentrista sigue invisibilizando derechos, inclusive derechos que están garantizados con leyes pioneras como en nuestro país. Entonces, ahí me parece que también es el desafío de volver a pensar y poder revertir estas relaciones de poder que también muy bien dejaron en claro en todas las exposiciones, y poder pensar en torno a las relaciones de poder. La escuela, voy a hacer como un ejercicio que es un poquito tirado de los pelos, pero no tanto, pero para mí la escuela es espacio público en sí mismo, y la escuela como espacio público es una discusión al patriarcado, porque el patriarcado es esa discusión entre quienes ocupan espacios privados y públicos, y cómo aparecen jerarquías y revalorizaciones en torno a esos aspectos. Entonces, la escuela como territorio, la escuela como un territorio que deseamos y queremos construirlo en forma comunitaria, nos lleva a reflexionar y a traer ejercicios como del feminismo para poder vincular o para poder reflexionar qué pasa con esas relaciones de poder, ¿no? La escuela es como esa oportunidad, por eso también en la charla habíamos pensado como desafíos, pero sabiendo que la escuela garantiza derechos, ¿no? Hay un piso de derechos que sabemos que garantiza y que va a seguir garantizando y que lo queremos ampliar. Entonces, ahí me parece que el feminismo también es una respuesta,
el feminismo pensándolo desde una manera de vincularnos también, desde una propuesta de cómo subvertimos las relaciones de poder, de cómo ampliamos y cómo discutimos en términos de clase, en términos de género, en términos de orientación sexual, en términos de color de piel, ¿no? Como me parece que ahí está la apuesta más interesante, que tiene que ver con pensar la interseccionalidad y pensar específicamente ese feminismo en la escuela. Yo creo que yo también soy docente de ESI, entonces me voy a apropiar un poquito de ese tema, pero ese ejercicio de escucha y acompañamiento, que es un ejercicio feminista, pero que también está propuesto en todos los ejes que tiene la ESI en la currícula, ¿no? Entonces, como eje de la ESI, valorar la diversidad es una oportunidad efectiva y abierta para poder trabajar la diversidad en términos amplios, ¿no? Y que la diversidad no sea diversidad de género o diversidad de orientación, ¿no? Como que ahí hay una puerta abierta, una puerta de entrada, también me gusta decir, a pensar cómo la ESI abre como desafíos, deconstruye estereotipos, nos invita a interpelarnos y nos invita a construir otras escuelas desde otras lógicas comunitarias y desde otras subjetividades, porque si hay algo que me fue pasando también en la semana, cuando hablaba con Mati Rose específicamente, fue entender cómo lo emocional también estaba presente, ¿no? Como lo emocional constitutivo de cada una y cómo eso emocional también se traducía en las distintas instituciones en las que ellas forman parte, construyendo una identidad. Entonces ahí me parece que también hay un vínculo interesante que podemos seguir pensando, y hay algo que se le voy a robar a mi jefa, que es Graciela Morgade, que en una de las conversaciones que tuvimos, ella hacía referencia a la ESI como una política social, ¿no? Entonces me parece que eso también es un desafío, porque es una política educativa, pero también es una política que todo el tiempo está haciendo el ejercicio de poder trabajar sobre el plano simbólico, sobre el plano cultural y sobre el plano de los derechos. Y ahí la ESI como política social también nos invita a hacer como un ejercicio de no quiero decir de construir de nuevo, pero sí como un ejercicio de ampliar la mirada hacia quienes tenemos al lado, ¿no? Y hacia cómo lo vamos a ejecutar y cuáles son los roles de las instituciones educativas y también los roles que nos llevamos como docentes. Así que yo me había hecho ese punteíto y me encantó la idea de punitivismo, me parece que hay un montón para pensar en ese sentido en la iatrogenia y cómo ese punitivismo se pone en la vereda opuesta, como decías vos, del feminismo. Entonces ahí también me parece que hay como un mundo de sensaciones para explorar. Solamente quería como retomar esas cositas que me parece que son fundamentales y que también nos presentan propuestas para el futuro. Yo la voy a dejar a Mati, pero también le quiero pedir un favor, ya que estoy acá. Le quiero pedir, estamos en vísperas de la derogación del DNU, así que me encantaría, si quiere decir algo, que yo sé que es una migrante por los derechos humanos desde hace muchísimo tiempo y seguro que está feliz, así que bueno, les dejo la palabra y de nuevo les vuelvo a agradecer. Agradecer por la articulación entre el ministerio, agradecer a las compañeras, a todas por el tiempo y por las ganas y por los conocimientos compartidos. Mati, te dejo. Bueno, gracias, Emilia. Sí, prácticamente justamente quería hablar sobre el tema legal un poco, de qué manera ustedes en la Constitución Nacional tienen un artículo hermoso, en el artículo 20, que son derechos inalienables que nos corresponden como migrantes, que podemos gozar, y donde dice que podemos gozar como extranjeros el territorio de la nación argentina, derechos civiles, que podemos ejercer el comercio, la profesión, poseer bienes, raíces, navegar en los ríos, costas, libremente, ¿no? Con nuestro propio culto, testar, casarse conforme a las leyes. O sea, son derechos inalienables que tiene la Constitución Política del Estado y que por supuesto cuando sale la ley, y eso justamente quiero decir que estas leyes de inclusión social, que permitan la promoción de la interculturalidad, de la integración social, vienen acompañados de leyes, ¿no? Y justamente el año 2003
el 17 de diciembre se sanciona la ley 25.871, donde es un régimen legal en materia de política migratoria argentina. Una ley de migración que incluye muchos derechos de los migrantes, que viene de la mano y que no se interpone ante la ley, ante la constitución política, ¿no?, de Argentina, porque ninguna ley o decreto tiene que ir encima del, superponerse ante la constitución política. Pero justamente el 2017, frente a un gobierno xenófobo, porque de Mauricio Macri, donde justamente hay muchos videos en que se le escucha decir que que Argentina es un coladero de migrantes, claramente tiene otra forma de pensar de los migrantes, no de una construcción, sino de un coladero. Y empieza y deroga una ley, un decreto xenófobo, racista, discriminador, y que permite profundizar y separar a la sociedad, ¿no? Y profundizar y también a dividir familias, porque justamente este decreto 7017 empieza a desvincular familias, ¿no? Empieza a vulnerar derechos de los migrantes. Muchos de ellos, los cambios que se hicieron, uno de ellos, por ejemplo, les voy a leer, donde se modifica este decreto. Sustituye la denominación del capítulo 1, ¿no?, de la ley 25.871, el título 2, de las categorías, requisitos de plazos de admisión. Uno sustituye el artículo 20 de la ley 25.871 y su modificatoria por lo siguiente. El artículo 20. Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de residentes permanentes, residentes temporarios y residentes transitorios. La extensión de renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto a la admisión solicitada ni resulta residencia válida a los efectos del arraigo, necesaria para la obtención de residencia permanente o para la adquisición de nacionalidad por la naturalización. Y bueno, empieza a modificar muchos artículos de la ley que vulneran los derechos de los migrantes. Uno de ellos, así en palabras sencillas les digo, como cuando uno hay un proceso de deportación, cuando tiene una causa abierta, tiene el derecho y hay un tiempo, ¿no?, de 4 semanas o 3 meses. Este decreto lo que hace es acortar muchos de esos tiempos. De 3 meses lo pasa a 1 mes, muchas veces sin aviso, para poder empezar a tomar un abogado, una defensa, o buscar a alguien que le pueda ayudar en este proceso, ¿no? Este decreto empieza a separar familias también, donde es deportado la madre o el padre y los niños que quedan acá en las escuelas solos y solas, ¿no? Ha habido muchos casos de deportación durante este decreto. Viene justamente a violentar los derechos de los migrantes. Pero, por suerte, estamos en otro gobierno que acompaña políticas migratorias, así como el 2003 se acompañó con la ley de migraciones, que vienen a integrar las políticas públicas y viene a generar la asignación universal por hijo, en otro gobierno también de un proyecto nacional y popular. Vienen también políticas xenófobas en otros gobiernos, ¿no?, que claramente no están de acuerdo con la integración y la inclusión de los extranjeros, sobre todo latinoamericanos. Creo yo que es importante las políticas públicas porque permiten acompañar este tipo de integración y de actividades. Sin embargo, hoy, gracias a la lucha de muchas organizaciones sociales, yo que pertenezco al Frente Migrante, que constantemente hemos estado pidiendo la derogación de este decreto 7017, hoy se ha hecho realidad, ha sido ya derogado, amanecimos con esa noticia, yo no dormí compartiendo la derogación de este decreto y bueno, la celebramos mucho las organizaciones migrantes porque ha sido una lucha constante en cada intervención de espacio público. Ahí estábamos, donde pedíamos la derogación de este decreto xenófobo que nos discriminaba, que empeoraba y profundizaba y nos separaba, nos violentaba ante una sociedad que
fue atravesada económicamente y bueno, nos ponían como ahí en la punta de todo esto que venía, como culpándonos, ¿no? Criminalizándonos, permitiendo como con muchos prejuicios que nosotros somos culpables de muchas de las causas de la crisis económica, con muchos prejuicios de que justamente nos criminalizaban y que por eso debían deportarnos, justificando este decreto, ¿no? Pero no es así, gracias a todo el trabajo y lucha de las organizaciones migrantes y también que estamos un proyecto que permite la inclusión de nosotros como migrantes, hoy se ha derogado. Y estamos muy contentas las organizaciones, estamos celebrando. Justamente antes del 8M vi que en el grupo de WhatsApp se cambió los mensajes, ¿viste? Había como muchos mensajes circulando, como pedimos como mujeres migrantes la derogación 7017. Eso fue anoche. Al amanecer de hoy cambiaron y decimos, antes del 8M se ha derogado, gracias por la lucha de los migrantes, de los cuerpos femeninos migrantes. O sea, todo se ha cambiado, los mensajes, veo esa transformación y estamos muy contentas, muy emocionadas. Quiero que continuemos luchando y trabajando en una educación inclusiva, en una educación intercultural, para no llegar a historias como las que voy a leer en este momento, para no pasar por alto que ha sido terrible y que ha marcado y que debe seguir pasando, pero muchos invisibilizados. En el 2018, el 2018, estremecedor suicidio infantil. Niña boliviana de 9 años se ahorcó en Buenos Aires porque le hacían bullying. La pequeña recibía constantes burlas por su condición de extranjera, su forma de hablar. Sus compañeros le pedían que regresara a su pueblo y hablara como una persona normal. La niña de 9 años decidió ahorcarse y dejó una carta explicando que estaba harta de su situación. La pequeña sufría bullying por parte de sus compañeros de colegio. En tercero, en la escuela 39 Baldomero Fernández Moreno, donde sus compañeros se burlaban de ella porque era de nacionalidad boliviana y la tachaban de india. No tenemos que llegar a esos extremos que claramente Clara Celeste fue víctima. Hay muchos casos. Yo acompañé en 2005 desde mi organización migrante, desde que llegué acá, yo milito en organizaciones migrantes. Y había un caso en el Hospital Álvarez donde un muchacho claramente no quería ser boliviano y no quería tener ese rostro, no quería tener ese color de piel y estaba atravesando una situación psicológica muy fuerte porque en la escuela sufría bullying. Pero ahí estábamos las organizaciones sociales, donde la madre acudió a nosotros para buscar ayuda y hablábamos con él, fortaleciendo su identidad, fortaleciendo a la madre y la familia también. Porque cuando las familias migran, muchas veces traen los chicos y los chicos no deciden migrar. Los traemos acá, como en mi caso de mi hijo, que también migró. Pero creo que la escuela, las políticas públicas, pueden acompañar ese proceso, donde sea más inclusivo, menos doloroso ante el desarraigo que sufrimos como migrantes y los niños en las familias, en la escuela. Recuerdo que aquella vez mi niño que nació en Bolivia y que en Bolivia hablamos de otra manera, me dice, mamá, hoy la profe me dijo que traiga su saco. Y fui al aula y traje, no vi un saco, me dice. Y fui y le dije, profe, no veo su saco. Y la profe le decía, ¿cómo que no? Fue con él al aula y le dijo, acá está mi saco. Y me dice, mamá, no era un saco, era una chompa, porque yo sé que eso era chompa, no era saco. Y la profe se enojó, me dice. Entonces, él había vino a los 1 año y medio, pero después volvimos a Bolivia y volvimos a migrar, todo un proceso. Entonces, poder tener la escuela y las profes, no solamente al ESI como una educación que tiene que transversal, sino también al EDI, educación intercultural, bilingüe. ¿Sí? El ESI y el EDI me parecen que tienen que atravesar todas las escuelas para poder tener una sociedad más justa, menos dolorosa, más inclusiva, más justa, para poder tener una sociedad donde podemos construir de distinta manera entre todas las poblaciones migrantes. Lo otro que me atravesaba, y cuando Rose hablaba, me atravesaba mucho porque mi niña, mis 2 hijos tienen una piel clara, como el padre, y mi niña tiene mi piel. Entonces ella va a la escuela también, y le digo, nunca yo cuando voy a dejar a la escuela a mis niños o los retiro, nunca digo que soy docente
¿no? Yo voy, los retiro, nadie sabe que soy docente. Y la retiro y a veces veo como a niños que son argentinos, la portera, la preceptora les dan un beso, pero cuando ingresaba mi niña no le daba ni un beso. Y veía como había como, tenemos distinta manera de abrazarnos, de querernos, de comunicarnos, y cómo nos pueden comprender es muy difícil, porque acá el beso y el abrazo se dan constantemente y a veces allá no, entonces para ellos es difícil, para los niños entender o poder aprender esas nuevas paradigmas de saludarse, etcétera, el mate, todo eso. Y mi niña, yo siempre intervengo, desafío a todas las madres, padres, migrantes, profesores, cuando vean un acto de violencia, discriminación, un acto que no está bueno, intervenir, no callarse, basta de callarnos, como mujeres y como migrantes. Entonces yo siempre intervengo en espacios de los padres, en espacios de cualquier espacio que sea donde haya un diálogo con las escuelas, intervengo, siempre soy una madre presente con mi esposo, vamos y intervenimos, dimos profe, vimos esto, vimos aquello, a la directora, bueno, y ahí la escuela está abierta a poder transformar esos momentos. Y cuando a veces veo esas situaciones con otros niños también bolivianos, le comento a mis niños y a los profesores. Intervengo y se pueden solucionar, como militante también migrante, ¿no? De derechos de los migrantes. Y a veces cuando hablo con mi nena y mi nena me dice, mamá, pero tu situación es diferente, mamá, me dice, tu caso es especial, muchas de las mamás de mis compañeras no son como vos, no hablan, no dicen, callan, y eso me duele mucho, porque mi situación no tiene que ser diferente por tener una formación. Todos tienen que tener derecho al habla, a participación, a reclamar, intervenir y reclamar por sus niños, o interceder por otros, ¿no? Y eso me duele mucho, o sea, de ver un caso que por ahí no es, que es distinto. Todos tenemos que tener, todos tienen que tener el derecho a la integración, a la participación, a tener los mismos derechos que todos. En el cuanto también quería como que se pueda trabajar en algún momento la documentación de muchos niños que migran, no pueden inscribirse por ahí porque tienen cédula de identidad, el trámite de migración, el trámite que en el anterior gobierno de Macri se ha virtualizado, todo es por correo electrónico. Radex es un sistema inaccesible, no tienen celular, no, las familias no tienen, y muchos niños no han podido ingresar a la escuela a veces, o no tienen el DNI hasta ahora, y no tienen acceso a las políticas públicas de asignación universal, no tienen acceso a una jubilación, o sea, a muchas políticas de derecho, no lo tienen por no tener DNI. Entonces, ese sistema de RADEX tiene que cambiar. Creo que así como se derogó el decreto 7017, también va a cambiar y transformarse este sistema RADEX, que es inaccesible para tramitar el DNI. Falta, esto es un diálogo abierto que cada Zoom, cada día, cada mes, cada año tenemos que seguir transformando a una sociedad más justa e inclusiva. Gracias, compañeras. Gracias a vos, Mati. Cris, ¿querés te paso la palabra? Que te vi que levantaste la manito. Sí, igual, bueno, muy contundente el mensaje, las palabras, la conceptualización de Matilde. Yo creo, por mi parte, como coordinadora del programa de Educación y Memoria, me parece muy relevante esto que de alguna manera expresamos todas, también Ana, con la potencia de las experiencias migrantes, de construir una memoria migrante, ¿no? Empezar a que esos relatos se empiecen a construir en clave de memoria, porque esto está ligado absolutamente a la construcción de la identidad colectiva, y parte de esa integración y de ese pensarnos de manera intercultural y diversa tiene que ver con que esas memorias estén, ¿no? Que estén presentes, que sean parte del relato de una comunidad, ¿sí? De una identidad colectiva en donde las que nos sintamos identificados todos y todas. Y coincido totalmente me alegro muchísimo por el decreto, sabes que no estaba al tanto, estaba muy metida en otros temas y no estaba al tanto, me pone muy contenta, porque lo otro que quería decir es que las leyes, como decía Matilde, no alcanzan, lo que se necesita son políticas públicas comprometidas con los derechos humanos. ¿Sí? Si no hay políticas públicas, los derechos no son efectivos en la realidad. Y bueno, ahí hay un ejemplo, esta derogación la verdad que me pone muy, muy, muy contenta.
Así que, bueno, nada, sigamos conversando. Gracias, Cris. Yo no sé si Rose o Ana quieren decir algo. Lo único que tengo que hacer con mi rol de coordinadora es decir que nos queda muy poquito tiempo. Así que si alguna quiere decir algo, sí es cortito y yo después hago un cierre. No, tal vez, ¿puedo? Sí, sí. No, tal vez Matilde trajo la experiencia de bullying y tal vez simplemente una aclaración en las sociedades. Ana, se te cerró el micrófono. Justito se te cerró. Sí, no, decía que Matilde trajo la experiencia de bullying y en las, a ver, bullying y discriminación no son sinónimos, pero es cierto que en las sociedades, cuanto más discriminadora es una sociedad, más tienden a confluir, ¿no? Bullying y discriminación. No necesariamente los chicos que son blancos y temáticos de las agresiones de sus compañeros, que si quieren es la definición del bullying en las escuelas, reúnen algunos de los pretextos con los cuales nuestra sociedad discrimina, y fíjense que digo pretextos porque no hay ningún motivo más, el único motivo es la intolerancia social, pero sí es cierto que en sociedades más discriminadoras son fenómenos que se suelen dar de modo concomitante. Así que sí bueno, gracias Matilde por traer esa temática a la mesa. Bueno, Rose, si vos querés decir algo, haceme que sí o que no con la cabeza. Bueno, cortito, acá por ahí acotando un poco a todo lo que trajo Mati, creo que tenemos en nuestras manos como maestras, como mamás, el desafío de seguir enseñando, de seguir transmitiendo a nuestros hijos, hijas, a la comunidad emigrante, la lucha, ¿no? La lucha con nuestra propia identidad, y creo que también favoreció muchísimo las leyes que se dictaron en nuestro país, al ser un Estado plurinacional, que eso nos permite también seguir transmitiendo la identidad nuestra y transmitirla a nuestros hijos, más allá de que hayan o no hayan nacido en nuestro país, sabemos que es algo que lo tenemos que seguir transmitiendo. Así que estamos acá y creemos que esto va a llegar a muchas familias, seguramente, a muchas mujeres, a muchas mamás migrantes, y nada, que se sumen a este proyecto, vecinas y vecinas del barrio o de algún otro lugar de donde se estén viendo también. Migrar es un derecho y vamos a seguir trabajando sobre eso, como dijo Cristina. Gracias. bueno, gracias. Gracias a todas. Yo además quiero agradecer, como feminista, quiero agradecer las interpelaciones y la incomodidad. A mí me parece también que es muy importante que hay algo de lo emocional que se juega, que la verdad es que veía la cara de todas y mientras Mati leía lo del suicidio de la niña, a todas nos conmovió muchísimo, entonces todas desde nuestros lugares nos vamos como con esa responsabilidad también y con ese agradecimiento del movimiento y de que eso es lo que nos, sí, eso es lo que nos mueve, nosotras movemos el mundo y lo transformamos, y lo que nos lleva a seguir construyendo sociedades más democráticas, igualitarias y plurales. Entonces, no tengo nada más para decir. La saludo a todas. Vuelvo a agradecer a la producción. Siento que soy Marcelo Tinelli. Y bueno, y nos estamos viendo. Abrazo, saludo compañeras. Adiós. Adiós, compañeras. Un abrazo. Adiós, un gusto, un placer.